Contador Horacio Simes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Un placer, como siempre, estar aquí con vos y Gracias con por todo el venir. equipo. Bueno, ahora que todo el mundo está hablando de esto, ¿no? Y quiero preguntarte, iniciar la entrevista con esto. ¿Por qué crees que está siendo tan fuerte el impacto de esta medida que tomó hace pocos días el gobierno de directamente, bueno, eliminar la percepción de el pago a cuenta o anticipo de ingresos brutos para las operaciones con billeteras virtuales? Pensémoslo en estos términos, Gustavo, para intentar ser didáctico. En cuestiones del funcionamiento diario de una persona, de 3 usos que realiza en la billetera virtual, 2 no deberían estar grabados o no deberían ser parte del sistema de retenciones. Por ejemplo, una comerciante cualquiera puede utilizar su billetera virtual para enviar transferencias intrafamiliares, Sí. para un gasto diario. Darle plata al hijo, por ejemplo. Exactamente. Puede realizar actividades comerciales no grabadas. Por ejemplo, alguien que tiene 2 tipos de actividades vende un bien al interior y uno al exterior, y el exterior se encuentra exento del impuesto, y luego sí tiene una actividad de venta de un bien grabado en el interior de la provincia. De estas 3 actividades, 2 no deberían ser objeto de una retención tal y cual como se venía realizando por distintas razones, principalmente a veces la dificultad que tiene el sistema de identificar el tipo de transacción y automáticamente ingresa a la misma. Es decir, la retención que es tomada como pago a cuenta. Aquella persona que no forma parte de un sistema de retención debe solicitar o bien la exclusión previo al ingreso al sistema de la billetera virtual, o bien la devolución de lo pagado para que no ingrese como pago a cuenta. Y aquellos... Muchísima gente, muchísimos monotributistas, por ejemplo. Según las estimaciones de las que pude ver estos días, estamos hablando de 200.000 personas, es decir, una gran cantidad de personas. En la provincia, 200.000 personas que no tendrían, que no tienen que pagar ingresos brutos. Claro, que no deberían ser sujetos de régimen de Y retención. que tienen que salir a hacer todo el trámite para recuperar ese dinero. Exactamente. Ya sea antes a través del sistema de exclusión o posterior a través del sistema de devolución. Con lo cual, lo que suele suceder en los grandes, sobre todo los que tienen distintas actividades, algunas grabadas, otras no, es que suelen acumular saldos a favor que luego, en algunos casos, se sostienen en el tiempo largos periodos. Micaela, sí. Contador, buenas noches. Bueno, preguntarle sobre el funcionamiento, si esta exclusión se da para todas las billeteras virtuales o si es para algunas, y bueno, y si hay que hacer algún trámite para adherirse o es de manera automática. Sí, en principio contamos con el decreto y la instrucción del gobernador. Luego entiendo va a haber alguna otra información referida a la instrumentación a partir de los organismos correspondientes. En este caso estamos hablando de la Agencia Tributaria de Emisiones, pero la primera información que tenemos es que va a operar para todas las billeteras virtuales y va a ser de oficio, es decir, automáticamente dejan de estar grabadas las operaciones por los montos mencionados por el decreto de hasta 2.200.000 pesos aproximadamente, un poquito menos, por mes para cada uno de los usuarios. Claro, habrá que ver después un poco la letra del reglamento, pero es así, digamos. Este ha sido el anuncio. A ver, también pasaba lo que recién comentaste, comerciantes que sí pagan ingresos brutos, que sí, pero hacen tantas transacciones que terminan acumulando... Exactamente, algunas grabadas, otras no grabadas, e incluso con diferentes alícuotas por el tipo de actividad. Entonces termina siendo un sistema bastante complejo, administrativamente también para muchos comerciantes. Claro, lo que pasa es que cuando, a ver, hagamos un poquito de memoria corta, digamos, cuando se empezó a cobrar este pago a cuenta, este anticipo de ingresos brutos, un anticipo, digamos, ¿no? Exacto. No había tantas billeteras virtuales. Ahora todo el mundo tiene una billetera virtual. O sea, se ha popularizado tanto. Ya la gente no hace más la fila en los cajeros para buscar efectivo. El débito, la tarjeta de débito está muy... Efectivamente, Gustavo, allí hay 2 aspectos a destacar. En primer lugar, lo que mencionás, el incremento bastante tendencial a lo largo del tiempo del uso de transferencias virtuales respecto al uso del cajero y del billete físico, el cajero automático y el billete físico. Esto viene creciendo paulatina y gradualmente.
a lo largo de los últimos años. Y en segundo lugar, la función muy importante que han cumplido las billeteras virtuales en términos de inclusión financiera. Es decir, que le han posibilitado a muchas personas acceder a servicios financieros no bancarios, en muchos casos, a través del celular, pero que le ha permitido ingresar en un sistema con prestaciones de mucha utilidad, como la capacidad de ahorro con alguna rentabilidad, la capacidad de administrar el dinero en estos entornos. Así que ha sido una función muy importante, principalmente para los pequeños y principalmente para este segmento, es al que está apuntado esta medida. Evidentemente, Horacio, a muchísima gente le molestaba que le cobren estos anticipos, porque la prueba está, lo decíamos al principio, la verdad es que te venía cambiando todo el tiempo de billetera, tratando de escaparle a la retención, ¿no? Efectivamente. Pues un día le tenías que hacer una transferencia a un alias, después cambiaba, si no, cambié porque en realidad para que no me retengan, pero después otra vez y otra vez y otra vez. De modo que esto que ha pasado, esta decisión que tomó el gobierno, me parece que ha sido necesaria, acertada, necesaria especialmente, ¿no? Para aliviar a tanta gente en tiempos tan duros como estos, ¿no? Sin duda, porque en primer lugar deja de operar un sistema en hechos que no eran imponibles en principio, por ejemplo las transferencias intrafamiliares o las transferencias comerciales no grabadas. En segundo lugar, esto implica, como decimos siempre en economía, menor costo de una transacción, mayor es el volumen, así que se esperaría dinamizar un poco más el movimiento de las actividades a través de esta billetera. Por supuesto que el que paga ingresos brutos va a seguir pagando ingresos brutos, o sea. Sí, nadie ha resignado acá a cobrar un impuesto. No, estábamos hablando siempre de pagos a cuenta de sujetos grabados en hechos imponibles. Claro, exactamente. O sea, hay gente que está por encima de los 2.200.000 que por supuesto va a seguir pagando como corresponde. Digamos. Sí, va a seguir pagando, y si en el caso de que supere ese monto de transferencia, pero no fuera un sujeto grabado, va a tener que llevar adelante el sistema de exclusión. Por supuesto. Pero es que estamos hablando de estas cosas. Y como contador me interesa mucho tu visión como contador y como habitante de esta provincia y de este país especialmente, ¿no? Un fenómeno que yo no recuerdo que haya sucedido antes, por ahí vos sí. Gente que se está endeudando con la tarjeta de crédito para comprar comida. Es una de las cosas que lamentablemente está pasando. Hasta hace algún tiempo la tarjeta de crédito estaba reservada para una heladera, para comprarte un electrodoméstico. Sí, existe una regla para nosotros un poco básica, que es consumos corrientes con ingreso corriente, consumo no corriente, ingreso no corriente. Con lo cual, el hecho de que la población esté haciendo uso de sistemas de financiación de mediano o largo plazo para gastos de corto plazo implica una situación claramente desfavorable en la capacidad adquisitiva de la población. ¿Cuál es el riesgo ahí? ¿Cuál es el riesgo? El endeudamiento, la acumulación de endeudamiento, sobre todo por el uso que se suele dar a las tarjetas y dado la merma en la capacidad adquisitiva de la población, porque si estamos hablando de adquirir alimentos, es porque estamos hablando de esos gastos muy inelásticos que no se pueden dejar de realizar. Entonces allí viene otro fenómeno que se empieza a observar, que es el incremento del endeudamiento y de la mora en el sistema financiero, que también ha crecido exponencialmente respecto a los últimos años y que ya es un indicador muy preocupante. La alta morosidad. La alta morosidad del sistema. Y acá juegan varios factores. Un primer factor es la diferencia entre lo que la población percibe que le cuesta una operación y lo que realmente le cuesta cuando tenemos en cuenta el denominado costo financiero total. Cuando tenemos en cuenta la diferencia entre el pago mínimo y los intereses derivados de la diferencia. Por lo que me está diciendo que si yo voy al almacén o al supermercado a comprar fideos, harina, aceite, carne y pago con la tarjeta de crédito, no estoy del todo informado de lo que estoy pagando realmente o de lo que voy a tener que pagar realmente por eso. Bueno, hablamos en términos de educación financiera. Muchos de los usuarios de los sistemas de crédito no están también, nosotros decimos educación financiera, ¿no? Educación financiera. De cuál es el costo financiero total de una operación que involucra la tasa efectivamente cobrada, que nosotros
vemos, más los gastos adicionales desde las comisiones hasta la tasa de interés de los intereses posteriores, ¿no? De los intereses que a veces se denominan punitorios. Entonces, ese costo financiero es el que muchas veces cuando se paga solo el mínimo de la tarjeta se empieza a acumular y empieza a generar dificultades en la capacidad de repago de la cancelación de la deuda total. Yo imagino que, a ver, debe haber mucha gente que sabe esto, que sabe que está pagando caro. Hay gente que no sabe y cree que está... Pero hay gente que sabe, pero que no le queda otra, Horacio. Tiene que comer. Esto habla, Gustavo, de la dificultad y yo diría de la gravedad de la situación económica en la que estamos, porque definitivamente estamos hablando de pérdidas del poder adquisitivo de la gran mayoría de la población, del orden de hasta el 50%, como nos sucede a nosotros en el sistema universitario, de hasta el 50%. 50% de la pérdida. De pérdida del poder adquisitivo, del salario, de noviembre y diciembre del 2023 a hoy. 50% más pobre, digamos. Efectivamente. Y luego hablamos de la gran mayoría de los sectores, la industria, el comercio, muchos los servicios, con algunos pocos, como se dice, ganadores, concentrados principalmente de actividades primarias del tipo extractivo, como minería, petróleo y otros. Entonces estamos en una situación donde realmente la pregunta que nos hacemos es, ¿alcanzada cierta estabilidad lograda a partir de el ancla, las 4 famosas anclas de principalmente variables nominales, cómo recuperamos la economía real, cómo recuperamos el salario o los ingresos reales, la producción y el empleo? Y eso es un gran desafío para lo que queda. Sé que te gusta mucho la macroeconomía. Yo te voy a traer a la microeconomía de nuevo. Estamos a días del Mundial. Mucha gente quiere cambiar el televisor o comprar un televisor. Vienen cada vez más grandes. Y obviamente uno se tienta. Sein quiere comprar mañana un televisor para ver el Mundial y quiere pagarlo con tarjeta, en cuotas. ¿Qué debe tener en cuenta? Está bien, me gustó el televisor, me calenté con el televisor, quiero el televisor, pero ¿qué habría que preguntar al vendedor antes de firmar? Bueno, cuando uno financia una operación, lo que mira es el flujo de gastos y el flujo de ingresos proyectado en el tiempo. O sea, traducímelo. Es decir, lo que voy a tener que pagar mes a mes hasta cancelar la deuda y los ingresos que van a acompañar esa capacidad de pago. Ajá. Ahora, la pregunta adicional es ¿a qué monto asciende cada uno de esos pagos adicionales? Y ahí es en donde tenemos que tener en cuenta la capacidad de pago del monto mínimo, del monto total, cuáles son las comisiones involucradas en la gestión de cobro de las deudas. Entonces, todo eso son los costos que se van sumando, se van acumulando y llega un momento en X etapa del plan de pagos que se vuelven quizás ya de dificultad de pago para cada uno de los usuarios. Impagable. Sí, Mica. Bueno, recién mencionaban esto, ¿no? De la importancia de la educación financiera que muchas veces hace falta, ¿no? En la mayoría de las familias. Pero, a ver, en un caso hipotético, tenemos el sueldo, ¿no? ¿Cómo debería administrarse ese sueldo para no caer justamente en tener una deuda, en tener una mora? Digo, ¿cuánto se debería aproximadamente destinar a la tarjeta de crédito, al alquiler, a gastos? Bueno, estamos en un contexto muy complejo, ¿no? A veces no podemos, o yo no quisiera confundir lo que es educación financiera con real dificultad de administración de los recursos, porque si no se llega a fin de mes, entonces las familias hacen uso de las fuentes alternativas de las que disponen, el préstamo familiar, algún otro ha llegado, o el uso de los instrumentos de pago tipo tarjetas o entidades financieras. Entonces, en estos casos lo que tenemos que pensar, que es una regla básica, como decía al comienzo, que los gastos corrientes con ingresos corrientes. Esa es la principal cuenta a tener en consideración. Y luego sí, ir pensando algunos bienes durables, por ejemplo, que puedan ser financiados ya en términos de una amortización de mayor plazo. Entonces, una regla básica, si se quiere, es ingresos corrientes con gastos corrientes. Voy a hacer la consulta al contador. Viste que como el médico, ¿viste? Dice, ya que estás acá, te voy a preguntar, me duele acá, mirá. Si me endeudé, metí la pata, empecé a comprar cosas que no debo con tarjeta de crédito y me endeudé. Y mis ingresos no van a mejorar. Estoy endeudado. ¿Cómo se sale?
¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo para decir, che, ¿sabes qué? Quiero empezar de cero, quiero poner en cero esto de una buena vez y cambiar mi cabeza? ¿Cómo se sale de un endeudamiento cuando uno tiene ingresos más o menos parejos o previsibles? No, y en los casos de que ya se encuentren con el endeudamiento vigente, y un camino es la reestructuración de las deudas. ¿Qué es eso? Acercarse a la entidad acreedora y pensar en conjunto un plan de salida ajustado a las capacidades de pago. Ese es un camino bastante habitual. Las personas se acercan a los acreedores y se presentan los planes, las capacidades de pago y se pueden reestructurar, refinanciar deudas. Si ya no tenemos más margen de ajustar los gastos o de incrementar los ingresos. Entonces, ese es un camino. Otro camino... Está bien. Bueno, la provincia, ya que hablamos de misión, la provincia hizo, lo anunció el gobernador hace algún tiempo, hizo una especie de salvataje, no sé cómo llamarlo, digamos, ¿no? Sí, en su momento... Para los empleados públicos que están sobreendeudados. Nosotros habíamos participado cuando yo estuve al frente del Fondo de Crédito de Misiones, ahora PYME le habíamos llamado con el entonces gobernador, Pasaraco, actual gobernador, habíamos acompañado la implementación de un plan, entiendo que hace poco también se volvió a replicar, de desendeudamiento de aquellas personas que se encontraban pagando el mínimo de la tarjeta, creo, según lo recuerdo, pero que había ayudado... Esa es buena. Exactamente. Esa es buena, porque te permite... Es un poquito lo que venía comentándote, Gustavo, con la intervención del gobierno, ayudando al proceso. Claro. El tema está que, bueno, acá el gobierno interviene cada tanto, ¿no? Haciendo estas cosas. El gobierno interviene sacando los pagos a cuenta o los anticipos de ingresos brutos. El gobierno interviene. El tema es que en otros lugares el gobierno no interviene y matate, digamos. O sea, ¿viste? Gastaste la tarjeta y bueno, ¿qué problema tenés? ¿Cuál es mi culpa? Digamos, matate. O sea, es el tema de dejar que cada uno haga lo que quiera y no hacer nada tampoco. Por eso, Gustavo, mi señalamiento en lo que es una cuestión, digamos, estrictamente de educación financiera y otro de realidad económica, que por más razonablemente que uno la maneje, no llega a fin de mes. Entonces, creo que un gobierno presente, cercano, como solemos decir, sensible a las necesidades de la población, entiende cuál es un contexto, cuál es otro contexto y actúa en consecuencia uno u otro, porque si estamos hablando de falta de educación financiera, también se ha trabajado en esa dirección. Sí, sí. Existen instituciones públicas que también se dedican a la cuestión, pero si se trata de este otro escenario, que por mejor educados financieramente tenemos dificultades igual para enlazar, empalmar ingresos y gastos, porque hay otra cuestión no menor, porque es sociológica, que es cultural, pero que es muy importante, que es la dificultad en ajustar los patrones de consumo en el corto plazo. Así es. Cuesta. Sí, cuesta acomodarse. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Hacemos una pequeñísima pausa.